Bien, estamos aquí en la Iglesia Palabra de Vida. Para los que están viendo a través de las redes sociales, los bendecimos en el nombre de Jesús. Una iglesia donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Qué lindo, hoy hemos cantado a las adoraciones y poder apropiarnos de esas letras tan preciosas que el Señor nos habla. Amén. Él es el que hace camino en el desierto, Él es el que hace camino para que podamos pasar en victoria y poder llegar a la conquista. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos muchas cosas que conquistar de parte de Dios y muchas cosas que vencer, muchos obstáculos que pasar, pero con el Señor somos más que vencedores, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y qué lindo es poder confiar en su palabra, porque yo te puedo decir algo y muchas personas te pueden decir cosas, pero qué bueno es confiar en la palabra del Señor. Amén. Dice que su palabra no cambia, Él es igual. Bien, todos tienen el libro entonces de Hechos capítulo 4, vamos a seguir con este estudio, ya es el 8º estudio de Hechos, y vamos a leer la palabra del Señor en Hechos 4, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por lo que ya nos estás hablando. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y que podamos entender y comprender las profundidades de tu palabra, Señor, de esta Escritura. Bendito sea tu nombre y gracias por lo que nos estás hablando en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si volvemos ahí, entonces, el capítulo 4, el comienzo, vemos que habla con respecto al arresto de Pedro y de Juan. ¿Se acuerdan que ellos estaban, aquel hombre que estuvo cojo durante mucho tiempo, que estaba tirado ahí, había sido sanado? Y vemos acá que resulta que ellos estaban ahí, hablando ellos al pueblo. Vamos a imaginarnos la escena, ellos están ahí hablando al pueblo, quizás de las maravillas del Señor, predicándoles, y dice acá que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, dice, resentidos de que ellos enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El jefe de la guardia, dice ahí, primero que nada vemos que, dice, vinieron sobre ellos. Ellos estaban ahí predicando y como que se abalanzaron sobre ellos. Vinieron así repentinamente. Es una escena muy fuerte.
Porque ellos estaban recién, ¿se acuerdan que acá el libro de Hechos es el comienzo de la iglesia? Estamos viendo una etapa muy importante de la historia de la iglesia. Es cuando se empieza a predicar el Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ascendió al cielo y les dio una orden. ¿A quién? A la iglesia, a nosotros. Pero acá vemos que esta es la iglesia primitiva, es el comienzo. Dice que ellos, hablando al pueblo, ¿se acuerdan que estaban todos maravillados que este hombre entró corriendo al templo, saltando y alabando a Dios? Y que la gente empezó, dice que estaban todos, ¿se acuerdan?, asombrados por lo que había sucedido. Entonces había mucha gente en aquel lugar. ¿Se acuerdan que era el pórtico, se acuerdan de Salomón? Era un lugar grande, donde había muchas columnas y había mucha gente ahí en el templo. Y ahí había todo un revuelo. Ahora resulta que esta gente, dice que vinieron a ellos sacerdotes y con el jefe de la guardia del templo. Esto hace referencia a la fuerza policial. Los religiosos fueron a buscar a la fuerza policial del templo y dijeron, bueno, vengan y vamos a arrestar a estas personas que están hablando en contra de nuestro Dios, en contra de nuestra religión, en contra de lo que nosotros creemos que es lo correcto. Vemos entonces acá que vinieron sobre ellos. En el original indica que pararon todo repentinamente, a Pedro y a Juan incluso los pararon, ¿verdad? Y dijeron, basta. Dice que se arrojaron sobre ellos y los llevaron. O sea que fue un momento difícil. Dice que los agarraron y los llevaron detenidos. Ahora vemos también que ellos estaban resentidos, ¿no? Ahí dice, ¿no? Estaban resentidos. Dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo. ¿Qué cosa tenían que enseñar ellos? ¿Qué enseñaban? Anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de entre los muertos. Por eso ellos estaban resentidos, porque no querían escuchar eso que Pedro y Juan estaban anunciando, porque iba en contra de su religión, iba en contra de lo que ellos pensaban. Ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué hicieron? Los detuvieron, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, dice, porque era muy tarde. Normalmente esto, ¿verdad?, sería entonces una experiencia para intimidar. ¿Qué querían hacer ellos? Intimidar con ese acto ¿verdad?, de autoridad, de prepotencia, a Pedro y a Juan, que estaban predicando. Nosotros nos ha tocado, a veces hemos estado predicando en algún lugar y nos viene la policía y dice, no se puede. Una vuelta, nos sacó la policía directamente de una plaza, no podíamos predicar, no nos dejaron predicar. O sea, dejan de hacer cosas, eventos y cosas de todo tipo, de toda índole, pero predicar el Evangelio no te dejan. Y me acuerdo que vino la policía y nos sacó directamente. Una vez estábamos predicando, otro me cortó el cable de la corriente. No sé cómo nos quedó pegado, pero estaba predicando. Y me acuerdo que toqué las alabanzas en la plaza Cagancha, era ahí en el centro. Estaba predicando ahí, haciendo evangelismo, y después predicando con el micrófono. Y veo que hablaba, no salía nada, me habían cortado, no sé con qué, con un cuchillo, una tijera, la corriente. ¿Se dan cuenta cómo siempre hay oposición para que se predique el Evangelio? Pero yo seguí predicando, me quedé sin voz ahí a los gritos, porque estaba, se imagina, el 18 de julio, predicando, los ómnibus, todo, la gente, y predicando ahí, seguí predicando. Pero no me llevaron preso como le pasó a Pedro y a Juan, gracias a Dios. Pero vemos que siempre hay oposición, siempre hay oposición. Ahora, los pusieron en la cárcel. De repente, ¿verdad?, dice que ellos quedaron como arrestados. De repente, ¿verdad?, el oficial también, incluso la policía, no venía con buena cara, los venían a arrestar. Ahora, los trataron, ¿verdad?, bruscamente también, les amenazaron, los echaron a la cárcel. Entonces, el ambiente tenía que ser un ambiente bastante complicado, bastante feo, ¿sí o no? ¿Qué hacía eso? ¿Qué quería infundir a ellos? Quería infundir miedo, temor. Y eso es lo que el enemigo también quiere hacer muchas veces con nuestras vidas, infundirnos temor, poner opresión, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no prediquemos el Evangelio. En aquel entonces, en el comienzo de la iglesia, ¿verdad?, en el comienzo, digamos, de lo que era el cristianismo, en apariencia, ¿verdad?, era un grupo pequeño de la iglesia, lógico, si recién empezaban, ¿sí o no? Eran pocos, comparado con toda la multitud de gente que había ahí, eran pocos.
También número 2, eran inexpertos en lo que era el liderazgo. Entonces ellos, la gente que estaba ahí, esos religiosos, ya tenían todo armado de una manera, ¿verdad? Ya tenían sus líderes, ya tenían su liderazgo, pero la iglesia recién estaba comenzando. También eran mandados a no pelear. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, no peleen, no podemos ser violentos? No, ¿verdad? No ejercían, no eran militantes, por así decirlo. Y todavía se les oponía la institución que había, ¿verdad?, existido en aquel entonces por muchos años. Entonces no era fácil con que ellos se estaban enfrentando. Yo leía ahí todas las personas que se le oponían. Miren, vemos ahí alrededor de 11 grupos o personas que se le estaban oponiendo. Podemos ver, miren, grupos podemos ver los sacerdotes, los saduceos, los gobernantes, los ancianos, los escribas. Eso está en Hechos 4 ahí, del 1 al 5, ¿no? Y otros también que le dicen que eran familiares de los sacerdotes. También, como personas, personalmente vemos ahí que está el jefe del templo, o sea, el policía, ¿no?, que lo llevó arrestado. Estaba Anás, estaba el sumo sacerdote. Miren, el sumo sacerdote, estaba Caifás, estaba Juan, estaba Alejandro. Ahí eso está en Hechos 4:6, que nombra a todas esas personas. A ustedes no sé si le ha pasado que a veces hay gente que se nos opone, o que ¿verdad?, o quiere ir en contra de lo que nosotros. ¿Cuántas veces se nos levantan personas? ¿Cuántas veces se nos levantan incluso instituciones? ¿Cuántas veces se levantan cosas en contra de nosotros? Y a veces nosotros como que nos apachuchamos, como que tenemos cierto temor porque se nos levanta uno, o porque se nos levanta una cosa. Pero acá vemos a Pedro y a Juan, que eran como 11 que se les levantaron y venían en contra de ellos con mucho odio, con resentimiento. Los querían, ¿verdad?, meter en la cárcel, los estaban amenazando. Es un momento muy fuerte. Ellos que estaban declarando con esta actitud, nosotros tenemos el poder. Eso estaban diciendo ellos. Ustedes están predicando ahora esto porque nosotros se lo estamos permitiendo por ahora. Pero si no hacen lo que nosotros les decimos, están diciendo ellos, los vamos a meter en la cárcel, vamos a hacer cualquier cosa con ustedes, porque nosotros tenemos la autoridad. Eso estaban diciendo a Pedro y a Juan. Y díganme si a veces a nosotros esas cosas no nos dicen. Si no hacen esto, cuidado, tienen que cerrar acá, tienen que hacer esto no lo pueden hacer. Incluso, bueno, vemos que han practicado en cierta manera con todo esto que ha sucedido hace 2 años atrás. El gobierno, ¿verdad?, que viene, el gobierno del anticristo, y todo lo que están planeando para empezar a poner presión y miedo y susto a la gente, incluso a los mismos cristianos, para que, ¿verdad?, el gobierno o la autoridad o la religión nos diga esto ustedes pueden hacer y esto no lo pueden hacer, porque nosotros tenemos la autoridad. Eso es el mensaje que le estaban mandando estos religiosos y los gobernantes, o sea, el gobierno y la autoridad policial a la iglesia primitiva. ¿Se dan cuenta qué fuerte que es esto? Ahora, el número de los varones dice que se convirtieron en aquel entonces. Vemos ahí que dice que eran ¿cuántos? Como 5.000. Dice de varones, no dice mujeres ni niños. Supuestamente son más mujeres que niños, ¿no? Acá siempre son más mujeres que niños. Más mujeres que hombres, digo. Pero siempre son más. Me imagino la cantidad de gente que habría en aquel lugar, pero solamente varones se convirtieron 5.000 varones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? A pesar de la oposición en contra del Evangelio, la iglesia, ¿qué pasaba? Seguía creciendo. A pesar de la oposición, la iglesia va a seguir creciendo. Esto es lo que nos está mostrando el Espíritu Santo primeramente a nosotros, que va a haber tremenda oposición, y esto es el comienzo. Porque ya estuvieron practicando y vieron que asustando a la gente pueden dominar cierta, ¿verdad? Pueden meterlo a todos en las casas. Pueden hacer lo que quieran, te pueden, ¿verdad? A ver, si no pasase hasta que no te ponen cierta cosa, no te marcan con alguna cosa. Ya tienen todo practicado y vieron que resultaba. Y van a venir cosas peores todavía para el mundo. Te tengo que dar esa noticia. Pero la iglesia va a seguir creciendo. Porque con la iglesia nadie va a poder, porque el Señor es el dueño de la iglesia. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Y como iglesia y cuerpo de Cristo tenemos que estar como activos, moviéndonos en el nombre de Jesús. ¿Guiados por qué? Por la cabeza, por Jesucristo. También Satanás se nos opone. ¿O acaso por qué o creemos que viene todo ese ataque? Es todo enviado por Satanás. Usa lo que es la religión, usa lo que son los gobiernos, usa lo que son los sistemas. La oposición, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el opositor principal? Es Satanás, ¿verdad? Que hace, incluso también, hasta nosotros mismos nos pone ciertas oposiciones a través, ¿verdad?, de la mundanidad. O sea, todo le toques mundo, nos quiere atacar, ¿sí o no? Para que no podamos avanzar, que caigamos en pecado, para que no podamos cumplir y hacer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que andemos pecando por ahí. El orgullo, el egoísmo, también nos ataca con eso, la necesidad de ser aceptados muchas veces. Somos atacados por diferentes lados, hermano. El status quo, ¿verdad? ¿Quiénes somos o quiénes no somos? Es tremendo. Pero vemos ahí que por más que seamos martirizados o que estemos en opresión, ¿verdad?, la gente está viendo cómo actuamos en determinadas circunstancias. La gente está viendo si nosotros realmente nos movemos por fe. Bajo presión, ¿cómo es que actuamos? Ahí vemos a Pedro y a Juan, que fueron el mejor ejemplo. Ellos no se pusieron violentos. Ellos simplemente predicaron la palabra y dijeron lo que tenían que decir y no se callaron a pesar de toda la opresión y de todo lo que venía en contra de ellos. Gloria a Dios. El cristiano comprometido es despreciado por el mundo, es despreciado por todo el sistema, pero somos levantados por el Señor, somos respaldados por el Señor. Amén. El mundo siempre se nos va a oponer, por supuesto que sí. Seguimos leyendo ahí en el versículo 5 ahora, al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron. ¿Vieron? Primero que nada, ¿qué hicieron eso? Se reunieron. El enemigo se une entre ellos para ver qué es lo que puede hacer. Nosotros tenemos que estar también más unidos que nunca. Si el enemigo se une, si el enemigo es ordenado, ¿cuánto más la iglesia? Tiene que tener ese orden y tenemos que estar más unidos porque el enemigo nos quiere destruir. Dice que ellos se reunieron, mira, ahí están todos reunidos y les preguntaron, ¿no? Después sigue diciendo, ¿con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho esto, vosotros esto? Dice. Ahora, entonces esta fue una escena del poder, ¿verdad?, de intimidación. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Los quiere intimidar. ¿Te imaginas que a vos, después de haberte agarrado a prepo, haberte llevado a la cárcel, no despacito, sino quizás a los golpes, insultando, agrediendo, amenazando, al otro día lo sacaron de la cárcel? Las cárceles no eran como las cárceles de acá, eran peor todavía. Tremendo, eran todas cuevas llenas de humedad. Ayer estuvimos viendo lo que eran las mazmorras allá en Israel, donde los metían a los presos. Le hacían huecos en los muros y ahí pasaban las cadenas y les metían las manos hacia atrás, cosa que les faltaba al aire, y ahí quedaban apretados hacia atrás, sentados en piedra, las piernas para atrás así, cosa que les faltaba al aire. Era espantoso. Ponete vos con las manos para atrás un rato ahí, 10 minutos, 15 minutos, a decir, ¿hasta cuándo aguantás? Ellos estaban todo el día ahí encadenados, con cepos, después de haberles golpeado. Tremendo. Sin embargo, después mire, dice acá que este grupo se juntó, ¿no? Este mismo grupo de líderes había, incluso este mismo grupo que era Anás, Caifás y todos los que estaban ahí, eran los mismos que habían condenado a Jesús ¿a dónde? A la muerte. Y querían que supieran que ellos tenían el poder para hacer lo mismo con Pedro y con Juan. Eran los mismos que lo habían metido en la cárcel, que lo habían mandado a matar a Jesús. Ahora le dice, ¿con qué potestad o en el nombre, o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? ¿Por qué nombre? ¿Verdad? El nombre representa carácter y personalidad. De eso está hablando. ¿Cómo es? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué nombre? ¿Con qué potestad? Estos eran los guardianes de la fe judía. Ellos eran los guardianes de la fe judía. Naturalmente estaban preocupados por lo que se enseñaba en el templo, donde ellos ahí, ¿qué hacían? Recaudaban mucho dinero.
Se estaban metiendo con su autoridad, no con la autoridad que Dios les había dado. Se estaban metiendo con su autoridad y que incluso ellos les podían cambiar la manera de pensar a la gente y su corazón cuando recibieran ¿qué cosa? La verdad. Porque el pueblo estaba siendo oprimido. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho que el templo estaba convertido en una cueva de ladrones? Porque iban ahí, robaban. Pero no era la manera de investigar o preguntar. Acá vemos, miren, cuando uno quiere investigar algo o preguntar algo, o ver si algo está mal, no es la manera correcta agredir a la gente o insultar a la gente. Acá vemos que ellos como religiosos, ¿qué hacían? Insultaban a la gente, agredían. ¿Cómo pues? Y los metieron en la cárcel. Vemos que no era la manera correcta. Lo mejor que es preguntar, bueno, ¿quién era? ¿Por qué pasó esto? ¿Pero por qué? Porque ellos estaban viviendo una religiosidad, ellos estaban, ¿verdad?, su conciencia, ellos habían sido los que habían matado, nada más ni nada menos que al que ellos habían seguido, a Jesucristo. Ahora vamos a ir en el versículo 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Acá le habla a los gobernantes y a los ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Pedro dice que estaba ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo no sé si, ¿se acuerdan que Pedro había recibido el Espíritu Santo junto con toda la iglesia? Pero hay momentos puntuales, no sé si te pasa a vos, hay momentos puntuales que parece como que el Señor, ¿verdad?, te llena con su presencia y te da esa autoridad, te da ese poder y empezás a decir cosas que nunca pensabas decir. Estar en lugares que nunca pensabas estar. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con lo que el Señor te mandó a hacer. Fue evidente por su audacia. Pedro predicó con una audacia y habilidad sobrenatural para hablar el Evangelio directamente al meollo del asunto. Vemos que Pedro habló directamente al meollo del asunto. Amén. La llenura del Espíritu Santo, eso pasó, ¿se acuerdan? En Hechos 2:4, cuando ellos estaban todos unánimes en el aposento alto, eran como 120, y ellos reciben todos el Espíritu. Pero también vemos que, como les digo, ahí como que lo menciona. No es que dice que Pedro ya venía lleno, sino que lleno del Espíritu Santo, como que en ese momento algo divino sucedió en Pedro. Hubo una intervención divina sobre Pedro para que él pudiera fluir de esa manera. Así tiene que suceder con vos y yo, para que en momentos puntuales podamos ser llenos del Espíritu Santo y fluir para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que fluir, tenemos que hablar con la autoridad del Señor. ¿Verdad que ellos junto con todos los discípulos recibieron? Vemos que Pedro le dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Vemos que Pedro no les habla agrediéndoles. En tono de respuesta, Pedro muestra que no está intimidado por el concilio, porque se acuerdan que él había sido llevado. Pedro no está intimidado, porque él se da cuenta que todo lo que está sucediendo ahí, ¿verdad?, está Dios entre medio obrando. Está el Señor en el asunto. Cuando vos sabés que por más que esté la cosa difícil, cuando vos sabés que por más, como decimos acá, que las papas queman, cuando a veces, ¿verdad?, el enemigo se levanta, por más que hay mucha oposición, pero si vos sabés que Dios está en medio del asunto, vos estás como Pedro, ¿sí? Hermanos, puesto que hoy se nos interroga, Pedro, tranquilo, porque ¿de quién había aprendido él? Dígame. Del mejor maestro. ¿Se acuerdan aquel día que había una tormenta así que, y ellos con un miedo total, hoy lo leíamos de mañana con Viviana, tremendo miedo, pero un miedo, un pánico tremendo,
maestro, levántate que perecemos. O sea, se estaban muriendo. O sea, levántate que nos morimos, le está diciendo. Hablando en uruguayo. Levántate que nos morimos. O sea, un miedo. Se venían abajo. Pero el maestro, ¿cómo se levantó? Tranquilo. Dijo, bueno, a ver qué pasa acá. A ver qué pasa. Miró así, fue a tormenta. Y él estaba tranquilo. El otro le decía, ¿qué le pasa? Jesús estaba tranquilo, reprendió el mar, reprendió el viento, todo. Gran bonanza. Bueno, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y fue ya puesto de vuelta a dormir. Dice que ellos no podían creerlo, lo que el Señor había hecho. Ahora, Pedro también sale de la cárcel, todo el mundo diría, y ahora pobre Pedro, yo me imagino todo, pobre Pedro, ¿qué les va a decir? Pero Pedro con la autoridad, con el poder del Espíritu Santo, vos y yo tenemos también la autoridad del Espíritu Santo. Tenemos palabra, tenemos que estar tranquilos, porque si no estamos tranquilos en los momentos difíciles, es peor, ¿sí o no? ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Actuar de manera carnal, de manera, ¿verdad? Sin razonar, de manera, ¿verdad? A brusca, así, en el momento cuando estamos mal. ¿Qué tenemos que hacer? Estar tranquilos. Saber que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Dice acá, mire lo que dice incluso, habla con respecto, dice, acerca del beneficio. El beneficio, dice, o sea, la lógica de Pedro fue, ¿verdad? Penetrante. Porque ¿qué le dice? Porque nos juzgan porque le hicimos un beneficio a una persona, digo. Pedro le dice, ¿pero qué están juzgando? ¿Hacer bien a una persona, beneficiar a una persona? ¿Lo están queriendo meter en la cárcel? Ahora, él es claro, Pedro. Mira lo que le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se hizo ese milagro y que este hombre está parado enfrente de ellos porque Jesucristo lo hizo. Ahora Pedro predica ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. El Jesús que ellos crucificaron y que Dios resucitó de los muertos, el Jesús que sanó a ese hombre. Amén. Él lo deja bien en claro, ¿verdad? Incluso dice ahí después también que dice, es la piedra reprobada por vosotros, dice. Reprobada por vosotros los edificadores. Que él ahí que está haciendo, está mencionando y recordando el Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, dice, cabeza del ángulo. Salmo 118, versículo 22. ¿Vieron? Ahí dice, la piedra desechada por los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Supuestamente tendrían que ser los que edifican la fe, la palabra, todo. ¿Tendrían que ser quién? La iglesia. Pero dice que es desechada ellos mismos. Entonces Pedro está mencionando, miren, esto es profético. Los supuestos edificadores han desechado a Jesús. Pero dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. La cabeza del ángulo. Miren, ¿vieron cuando se forma un puente? Hay una piedra que es la cabeza del ángulo, es la que está en el medio. Que si saca esa piedra, ¿qué hace el puente? Se viene todo abajo. Él es lo que sostiene todo el puente. Por eso Jesús es el sumo pontífice, que significa el puente, ¿verdad? El sumo puente, el que puede comunicar al hombre con Dios. Había un abismo entre Dios y el hombre, ¿sí o no? No podíamos correr y saltar y llegar al otro lado. Era imposible, había un abismo. Pero Jesús se pone entre medio de ese abismo, en la cruz del Calvario, extiende sus manos para que pasemos a través de Él y podamos llegar a la presencia del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él es el sumo pontífice. Él es la piedra, el verdad angular, el que sostiene ese puente. Pero la iglesia, los religiosos de aquel entonces, lo desecharon. Jesús fue, ¿verdad?, desechado, rechazado por los hombres, por aquellos líderes religiosos, pero fue exaltado por su Padre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Señor lo levantó. Y después dice algo que es muy fuerte y lleva el mensaje, el nombre de este mensaje. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, dice acá, ¿no? Pedro no solo proclama a Jesús como un camino de salvación, sino como el único camino de salvación. Esto es fuerte. Yo cuando leí este pasaje, me acuerdo de haberme visto, y dije, ¡wow! No hay otro nombre bajo el cielo. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Es un pasaje muy fuerte, es una palabra muy poderosa. Y la idea de que en ningún otro hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo, ¿verdad? Es difícil de aceptar para muchos. Muchos no quieren aceptar esto. Pero está claramente acá declarado, ¿no? Pedro lo declara, dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser ¿qué? Salvos, la salvación. No podemos ser salvos por María, imposible. No podemos ser salvos por una religión, imposible. No podemos ser salvos por nuestra propia cuenta, por muy bueno que seamos. No te salva. No podemos ser salvos por una religión. La religión no salva. Y muchas cosas más no salvan. ¿Cómo odia esto el mundo? Tales declaraciones, el mundo la odia. A veces yo grabo tutoriales de vida. Una vez mandé este tutorial de vida con este mensaje: no hay otro nombre bajo el cielo. A muchos me decían, no me mandes más, me decían, no me mandes más, me decían mensajitos, me decían muchas personas. No me mandes más eso, porque les duele, porque no quieren aceptar que eso es palabra de Dios, es la Biblia, es la palabra de Dios que dice que no hay otro nombre bajo el cielo. Ahora, si quieres ser burlado, si quieres ser intimidado, si quieres, ¿verdad?, ser perseguido, ¿verdad?, entonces testifica de las declaraciones exclusivas de Jesucristo. Hablamos de lo que realmente Jesús es. Jesús es el único. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por mí, dijo Jesús. Él lo dijo. Y Pedro acá lo está nuevamente diciendo, no hay otro nombre, es Jesucristo. Yo pregunto muchas veces, entonces ¿por qué crees que murió Jesús? ¿Porque tenía ganas de morir nada más? Él murió porque vino a perdonar todos nuestros pecados, a darse en sacrificio por nosotros. El hombre por instinto pregunta, y por instinto a veces él dice, ¿entonces no hay salvación en ninguna otra persona? ¿Entonces no puedo hacer nada? En su ignorancia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Pedro dijo, ustedes lo hicieron porque eran ignorantes, ustedes lo crucificaron pero por ignorancia? Mucha gente ignora realmente lo que son las Escrituras. Por supuesto que el hombre ignora, como también lo ignorabas vos y yo, ¿sí o no? Pero cuando nos hablaron de Jesucristo, pudimos entender, y se nos cayeron las escamas de los ojos, y pudimos ver a la luz de la palabra lo que antes no veíamos, que solamente en Él hay salvación. ¿No hay otra manera de ser salvo? Te pregunta la gente, y digo, no. Así que Jesús, o sea, ¿no hay una manera de que uno mismo pueda salvarse? Le digo, no. ¿Y qué pasa con los niños cuando mueren chicos? Bueno, de los tales el reino de los cielos, dice la palabra. ¿Y qué pasa si una persona se muere sin conocer? Bueno, el Señor le va a dar su justo juicio. Pero eso se encarga el Señor. Por supuesto que hay gente que está en una isla ya que no sabemos si le llega el Evangelio, pero el Espíritu Santo se va a encargar. Dios se va a encargar de predicar el Evangelio. Pero ahora nosotros tenemos que encargarnos nosotros de predicar el Evangelio a toda criatura. Porque es lo que el Señor nos mandó a nosotros. Amén. Significa que solamente en Jesucristo hay salvación, y si no pueden ser, si la gente no va a Cristo, no van a ser rescatados del peligro eterno, que es de ir al infierno. No se predica del infierno, pero el infierno es real. El lago de fuego y azufre fue creado para Satanás y todo, ¿verdad?, sus demonios. Pero hay gente que está empecinada en ir también para ese lugar. Están empecinados. Vale, los vamos a acompañar al diario y a todos y bueno, hermanos, pero acá se predica la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el único que salva, ¿quién es? Jesucristo. ¿Verdad? Podemos decir que Dios tratará con todas esas personas, y nosotros tenemos que hacerlo anunciando la palabra. El Espíritu Santo es el que los convence. Si vos y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuando soltamos palabra, dice que la palabra que es espíritu. La palabra es espíritu. Cuando vos soltás la palabra, no tus palabras, sino la palabra del Señor. Por eso que bueno que es tener palabra, para poder soltar palabra. Y la palabra dice que en ningún otro... Hermano, tenés que aprender de memoria los pasajes. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Dónde estamos? ¿No estamos bajo el cielo? O sea, no hay otro nombre aquí en la tierra, bajo este cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Ahora, si alguno cree que todos somos salvos, como mucha gente piensa que muchos son salvos, ¿verdad? O que existen otros caminos, como también mucha gente cree que existen otros caminos. Mucha gente cree que la religión lo puede salvar. Mucha gente cree que sus santitos y practicando sus cosas los puede salvar. Bueno, créalo tranquilamente, pero después sufren las consecuencias, porque el juicio viene. Un día vamos a estar todos ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que compadecer por lo que hemos hecho. Algunos sí, para ver si está su nombre en el libro de la vida, dice, a ver si está fulanito acá. Y la única manera de llegar a estar apuntado en ese libro es decir, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y arrepentirse de todos los pecados y pedir perdón al Señor, porque solamente a través de Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Por eso si hay alguien escuchando a través de las redes sociales que todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón, hoy es el día de poder decir, ahí donde estás, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Señor, entra en mi vida y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por la salvación y la vida eterna. Dice que hay mucha gente que estaba ahí, eran como 5.000 hombres. ¿Se acuerdan que habían predicado y se habían convertido de 3.000? Ahora 5.000, sacá la cuenta. Y la iglesia seguía creciendo. Ahora, pero esa gente no podemos decir que la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia enseña que estas cosas son así. La Biblia enseña que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Porque lo que dicen esas religiones, lo que dicen esos líderes religiosos, porque vemos acá que los líderes religiosos no entendían, como hasta el día de hoy los líderes religiosos no entienden que solamente en Jesucristo. Muchos dicen esta tremenda barbarie, que si son buenos, que vamos todos para el cielo. Muchos dicen que si nos portamos bien, vamos todos para el cielo. Pero la palabra de Dios dice que solamente en Jesucristo hay salvación. Qué bueno que es saberlo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vos y yo lo sabemos, pero hay mucha gente que no lo sabe. Por eso Pedro aquí lo deja en claro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que así como Pedro y así como Juan podamos tener esa autoridad y podamos predicar el Evangelio cuando te pregunten o cuando vos veas en la casa de alguno, che, ¿y esa estampita que tenés ahí? Che, ¿y ese macaquito que tenés ahí? ¿De qué te sirve? ¿Qué es eso? No, son no sé cuántos son. Y decirle, ¿pero vos crees que eso te va a escuchar? Si la palabra dice en Éxodo 20, dale, decirle, lee Éxodo 20, después me decís. No le digas nada, mirá, andale Éxodo 20 y después vení y hablamos. A ver qué dice con respecto a esos macaquitos que tenés ahí, a eso que estás practicando vos, a la cintita que te pones colorada, de verdad, envuelta, a la patita de conejo, al no pasar por abajo de la escalera y no sé cuántas pavadas más que te tienen atado. Cree en el Señor Jesucristo, dice su palabra, y serás salvo tú y toda tu casa. De eso se trata, solamente de Jesús, se trata solamente de Él. No hay otro nombre, no hay otro medio por el cual podamos ser salvos. Así que qué bueno que vos y yo tenemos el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y que lean Éxodo 20 ahí, mandale a leer. Y vas a ver cómo la palabra mismo va a tocar sus corazones. Y vas a decir, wow, ahora entiendo. Bueno, y cuando te pregunten, ¿qué tengo que hacer con eso? Y, bueno, hermano, eso tienes que romperlo porque Dios dice que eso es abominación ante los ojos de Dios. Por eso cuando leemos la palabra, por eso cuando escudriñamos la palabra, ahora entendemos claramente y con autoridad de parte de Dios, y nos paramos firmes como se paró Pedro y como se paró Juan, incluso terminaron ellos, después vamos a seguir la segunda parte de este mensaje de Pedro, que ellos después no sabían qué hacer, no saben qué hacer ante la autoridad, porque la palabra de Dios es poderosa, hermanos. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios, ¿verdad?, penetra, divide, separa, transforma. La palabra de Dios da vida, hermanos. Y es lo que vos y yo tenemos que hacer, amén. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar.